Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El 24 de marzo de 1959, la Revolución creaba su primera institución cultural. El Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, el ICAI, nacía para reivindicar esa revolución que defendía también a la cultura y para buscar en el cine también esa expresión de las transformaciones que este país comenzaba a cometer. De esos 65 años del ICAI, del impacto que ha tenido a lo largo de su historia, pero sobre todo de cómo hoy se homenajea a todos los que han hecho esa historia y cómo se mira hacia el futuro, estaremos hablando en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el colega y compañero Alexis Triana Hernández, presidente del ICAI. También me acompañan las vicepresidentas Yanín Martínez Guillén y Gladys González Martínez. Y también está esta tarde con nosotros Daniela Gómez Herrera, directora de comunicación del ICAI. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy para mirar a esa, la primera institución cultural creada por la Revolución Cubana. Del ICAI, de su historia, de su presente y también de cómo se mira el futuro, estaremos hablando esta tarde. Acompáñenos. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Un hecho trágico que ha ocurrido hace pocas horas en Moscú, un atentado terrorista contra un teatro en la capital rusa que ha dejado al menos 40 muertos y un centenar de heridos. Así se estaba reportando en vivo por Telesur y por supuesto es parte también de la noticia más importante en este minuto en el mundo. Veamos el reporte. La situación se vive bastante tensa, bastante caótica informativamente en el centro. Estoy sobre un gran atochamiento porque está cerrado el tránsito por una buena parte de Moscú. Hubo que caminar varios kilómetros para llegar a este lugar y detrás de mis espaldas se ve el centro Crocus en llamas. Hace poco fue sobrevolado por varios helicópteros que tratan de apagar las llamas. Según la información preliminar, antes del concierto de un grupo rock ruso, entraron los terroristas armados, entre 4 y 20 personas. Esta información tampoco está cierta. Abrieron fuego antes del concierto contra el público que estaba ahí dentro. Después se encerraron en la sala principal. La sala estaba llena. En la sala para escuchar el grupo rock había espacio para 3.200 personas de público. No hay información si la sala estaba llena. Ahora el techo está en llamas. Muchos se salvaron por el techo. Y sabemos que después de 2 explosiones, hace pocos minutos, las fuerzas especiales de Rusia irrumpieron a la sala donde se encontraban los terroristas. Según la información confirmada, hay 40 muertos y más de 100 heridos. Ya primeros heridos ya están atendidos en los hospitales más cercanos, pero lamentablemente estas cifras pueden aumentar. La situación está todavía bastante tensa. Estamos esperando más información. Todo el mundo se solidariza con las víctimas y siguen llegando ambulancias y los carros policiales con contingente fuertemente armado para enfrentar a los terroristas. Bueno, las informaciones que están llegando, por supuesto, hablan de la posibilidad de que haya más víctimas de este acto terrorista. El gobierno ruso ha condenado enérgicamente esta acción. También ha llamado a Estados Unidos a compartir información, según los voceros rusos, ya que Estados Unidos asegura que Ucrania no forma parte del tiroteo o la explosión. Le pide entonces al gobierno de Estados Unidos que comparta cualquier información que conozca al respecto. Y también, bueno, pues se ha conocido de la condena en los términos más enérgicos posibles del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Rusia solicitará una reunión sobre el ataque en el Consejo de Seguridad de la ONU y se ha conocido ahora de último minuto que hay una declaración de ISIS, del grupo terrorista Daesh, que se está
pues autoinculpando, atribuyendo este acto terrorista en Moscú, algo que habrá por supuesto que verificar hacia las próximas horas. La dirección de nuestro país ha mostrado pues sus condolencias con las víctimas de manera inmediata y su solidaridad con el pueblo ruso. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha tuiteado esas condolencias de nuestro gobierno y nuestro pueblo, y se está pues con mucha cobertura en este minuto sobre esos sucesos que han pues generado solidaridad en todas partes del mundo. Los países árabes han condenado el ataque en la sala de conciertos en las afueras de Moscú, y ya se habla de que hay 60 víctimas también en estado grave. Son las noticias que en este minuto se están conociendo, un asunto que estamos siguiendo, por supuesto, en nuestros medios informativos y que tendrá pues ampliación en los próximos espacios de la radio, la televisión y los medios impresos y digitales cubanos. Así comenzamos con esta lamentable noticia, nuestra mesa redonda, pero hablemos de cosas mejores, de una historia de 65 años que marca también la impronta de la Revolución Cubana en la cultura. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. Los jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy son jóvenes si hacen obra que valga la pena. Los viejos siguen siendo jóvenes y los jóvenes son tan experimentados como los viejos si hacen obra válida, porque realmente juventud y vejez en arte no tiene mucha significación. La significación fundamental es que la obra valga la pena. Los revolucionarios encabezados por Fidel no solo estábamos combatiendo una dictadura, sino estábamos defendiendo un proyecto nacional no realizado. ICAI, primera ley revolucionaria en el campo de la cultura y el arte. Surgió como el aparato que creó la revolución, la institución que creó la revolución, para promover el nacimiento de una cinematografía. El nacimiento del cine cubano está marcado por una necesidad histórica de realización de la identidad cubana, la necesidad del cubano no ya de verse a sí mismo, sino de ser él mismo. De ese cine cubano escribía en un texto fundacional Alfredo Guevara que se tendría que hacer en Cuba un cine artístico, un cine nacional, un cine que también fuera barato, pero que a la vez fuera comercial, un cine que sea técnicamente determinado, un cine que exprese sobre todo esa alma de la nación cubana. De ese cine, 65 años pues pertenecen sin duda de manera indeleble a la labor que ha hecho el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica. Alexis, para todo el cine cubano, para todo el movimiento del cine cubano, ¿qué representa llegar a estos 65 años? ¿Cuánto ha marcado la impronta del ICAI toda la historia del cine y de la cultura revolucionaria del país? Bueno, esa respuesta tiene mucho que ver con lo que sucedió anoche en el Cine Yara, donde se dieron cita varias generaciones de prácticamente todos los oficios del cine. Ahí había directores, productores, maquillistas, proyeccionistas, acomodadoras, gente que ha hecho posible, como tú mismo hablas, de estos 65 años. Y lo que se decidió anoche, además de las condecoraciones más importantes del país que se fueron entregando sobre ese escenario, sobre el mismo en que se proyecta la película, ojo, ¿no? En aquella verdadera fiesta que fue tan fraterna esa noche. Yo creo que lo más significativo fue la proyección a continuación de la restauración de un filme que se llama Cancionero Cubano, del año 1939, Randy, donde es la primera vez que, por lo menos muchos de los que estábamos ahí, veíamos a Ernesto Lecuona en persona, ahí en la pantalla, dirigiendo una orquesta. Y cuando
uno terminaba la proyección de la película y el Teatro Lírico de Holguín cantaba tan hermosamente Damisela Encantadora ahí al pie del escenario, en una interacción, en una especie de homenaje, ¿no?, al cine. Yo creo que lo más importante era darnos cuenta de ese valor tremendo que tiene la primera línea de la ley revolucionaria que fundó el ICAI, que dice: por cuanto el cine es un arte. Es decir, para nosotros hacer estas primeras proyecciones en estos días de lo que le hemos dado en llamar una jornada de programación, fiesta por el cine cubano, tenía que ver con la idea de que los que hicieron cine en Cuba, en esta neorrepública, ¿no?, en todo el tiempo en que pudieron batallar contra todo tipo de dificultades, pues lo hacían prácticamente con las fuerzas que podían, con las posibilidades que tenían en aquellas circunstancias. Y uno se da cuenta que más allá del valor de las canciones, de ver a Alicia Rico en la pantalla, de ver a María Los Ángeles Santana jovencita, ¿no?, la edición, las escenografías, era muy rústico, era verdaderamente el empeño de hacer cine por encima de cualquier circunstancia, de un Estado, de una nación que no respaldaba ese empeño, que no había hecho una política desde el cine. Y yo creo que después de marzo de 1959, nosotros tenemos todo un panorama que demuestra cómo el Estado cubano, la nación cubana elevó a la jerarquía de política respaldar un cine que podía ser comercial, como dice Alfredo, ¿no?, que podía efectivamente tratar todo tipo de temas de la sociedad, pero que buscaba hacer arte y lograba sostener artistas que hicieran posible con el lente lo que vimos de Santiago Álvarez con las emisiones del Noticiero ICAI, lo que vimos de Titón, lo que conocimos de Humberto Solás, de toda la generación que llegó después. Ahora mismo, y ahorita te lo van a comentar, en Londres, de pronto estaba Sara Gómez en la pantalla siendo proyectada ante muchos amigos de Cuba, y sin embargo aquello no había envejecido porque seguía vivo ese legado y ese patrimonio y esa manera de abordar nuestra realidad. Porque él también decía en ese texto fundacional que ese arte, ese cine debía ser inconformista. Así. Y tenía esa inconformidad, no solo era para mostrar las desavenencias o las maneras de enfrentar a la propia mirada de nuestra sociedad, sino también porque tenía que ser inconformista como arte. Exacto. Propiamente. Ahí lo tienes en La muerte de un burócrata, la puedes ver como si fuera ayer. No deja de ser una denuncia y sin embargo es arte, o los propios memorias de su desarrollo. Es decir, todo este legado, yo creo que nuestro gran reto es cómo lo vamos a poner en valor. Y por eso te agradecemos tanto que invites a esta nueva presidencia del ICAI, donde hay promotores culturales, gestores, instructores, periodistas, que creemos que ese es nuestro gran reto en estas circunstancias. Cuando se habla de esa obra y se mira 65 años, bueno, hablaba de que era un arte. Cuba fue, sin duda, en América Latina, de los que primero pudo hacer cine, pero lo hizo desde los esfuerzos individuales. ¿Qué significado le ves, Alexia, al hecho de que la primera institución cultural en un país que tenía música, que tenía otras manifestaciones quizás de más calado, hubiera sido el cine? No. ¿Por qué y cuánto de impronta tienen eso una figura como Alfredo Guevara? Recuerda cómo conté en el discurso de diciembre de la inauguración del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que ellos llegaron, que venían de sus estudios en Roma, en Nueva York, de estudiar cine, y cómo triunfa la revolución, y ellos están al lado de la revolución, regresando todos, y llegando a este edificio que está hoy en 23 entre 10 y 12, a un piso, en un lugar que estaba lleno de bufete de abogados, de sillones de dentistas, ¿no?, de consultorios médicos, y cómo efectivamente fue la revolución la que hizo posible, ¿no?, tomar ese edificio y hacer ese concepto de un ejercicio de política. Porque cuando tú te das cuenta y ves una emisión de Noticiero ICAI y ves la cámara justo detrás de cada acontecimiento entonces, y sabíamos que eso se estrenaba cada semana, o tú estás viendo prácticamente, digamos, películas cubanas que abordaban los conflictos más importantes de su contexto, pues uno comprende de qué estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un cine que ha sido el mejor rostro de la nación, que es quizás su más significativa imagen. Es lo que además cuando hablemos de Lucía, cuando hablemos nosotros una y otra vez hasta cierto punto de tantas películas que no puedo dejar de mencionar, de Guantanamera incluso, uno se está dando cuenta que para las nuevas generaciones ha quedado para siempre una epopeya de cómo Cuba continuamente cuestionó su realidad y creció por sobre ella. Y yo creo que eso es parte también de lo que hay que celebrar y de lo que justamente se está celebrando. Precisamente ese arte cuestionador, ese arte profundamente cubano, ese arte que nos ha distinguido y nos ha hecho también ser vanguardia del cine en Latinoamérica, pero que también
tiene que renovarse y busca renovarse. De eso, por supuesto, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda en la que recordamos los 65 años fundacionales, o sea, el momento de la fundación hace 65 años del ICAI, pero toda una trayectoria que ha llevado también a que este pueblo, este país, se sienta orgulloso de su cine. Con la presencia de Inés María Chapman, viceprimera ministra de la República, y Alpidio Alonso, ministro de Cultura, quedó inaugurada la fiesta por el cine cubano en el Cine Yara. Premios nacionales de cine y otras figuras del ámbito audiovisual disfrutaron de la interpretación de las voces del lírico de Holguín, que homenajearon al compositor Ernesto Lecuona y a su participación en el cancionero cubano. La ocasión sirvió para entregarle el sello 65 aniversario a diferentes trabajadores de la institución, junto con la Orden Lázaro Peña de la CTC de tercer grado a la actriz Eslinda Núñez, la que fue acompañada con otros colegas de oficio cultural y artístico que recibieron la medalla Jesús Menéndez y la condecoración Raúl Gómez García y la distinción por la cultura nacional. El evento fue cerrado con la exhibición del largometraje El cancionero cubano en su versión restaurada, que deja abiertas las puertas de los cines de la ciudad capitalina y otras locaciones del país para la jornada festiva, que será extensiva hasta el 31 de marzo con una proyección de películas cubanas de todos los tiempos. Ha sido un reporte de Daniela Gómez y Dariel Hernández para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, pues Daniela no solo está ahí en el reporte, está aquí ahora con nosotros en la mesa redonda y tiene ahora la tremenda responsabilidad de llevar la comunicación del ICAI, una institución que es pura comunicación desde el arte y que ahora pues tiene la responsabilidad con un presidente periodista además pues también hacer una buena comunicación hacia nuestra sociedad. Daniela, ¿cómo han concebido esta celebración de los 65 años? ¿Cuáles son las motivaciones que centran la campaña de celebración de esta fiesta de los 65 años y hacia qué quieren que nuestro pueblo y nuestro movimiento artístico y el propio movimiento de cine en Cuba mire en estos 65 años? Buenas tardes, Randy. Qué gusto poder acompañarlos hoy acá y realmente es un reto, tal cual usted lo mencionaba, asumir este cargo y esta misión de llevar el cine y la promoción del cine hacia todos los lugares del país, que es la primera misión que tiene esta campaña del 65 aniversario, que sea extensiva hacia todo nuestro país, que todos los cines de Cuba puedan disfrutar del cine cubano que se está haciendo ahora, de conjunto con el ICAI, y no solamente la productora audiovisuales ICAI, sino también de conjunto con productores, con las productoras audiovisuales que también están trabajando muchísimo por hacer cine cubano y que además también están trabajando junto con la comunicación de toda esta campaña. Esta campaña también está encauzada a recordar ese movimiento cinematográfico del que nos habla siempre Alfredo, y a retomar a los jóvenes dentro de ese movimiento, a recordar esos hitos. Y yo creo que el spot también que acabamos de ver hace un rato nos hace ese recorrido, ese recuento de tantas voces dentro del cine y que siguen siendo más voces dentro del cine, de esas miradas, de esos hitos de las películas cubanas, y que además se siguen teniendo muy buenas películas cubanas, como es el caso, por ejemplo, de La Mujer Salvaje de Alan González, que ha sido multipremiada en los últimos meses. Tenemos también Líneas Rojas, tenemos producciones recientes que demuestran que el ICAI está trabajando y que ha hecho una sinergia con las productoras audiovisuales y con el movimiento cinematográfico cubano en general. Es uno de los retos de los que hablábamos, es decir, la industria nació en un contexto, hoy es otro el contexto, aunque sigue siendo un contexto revolucionario. Por lo tanto, revolucionario implica también pensar de maneras diferentes y abordar esos desafíos, ¿no? Y repasar siempre, Randy, de dónde venimos. Por eso también nuestra campaña empezó con ese montaje en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, de las cámaras que hoy están en el lobby, que tienen también en su poder esa historia que nos cuenta de quiénes tocaron esas cámaras, de qué se grabaron con esas cámaras, porque por ejemplo, con una de esas cámaras que está en el lobby fue regalada por nuestro comandante en jefe Fidel Castro para el noticiero ICAI, y allí está, a la vista de todos, y todos las pueden disfrutar. Tenemos también, además, dentro de esta campaña, la identificación del edificio, un edificio que empezó tan solo con el 5º piso para
para la producción cinematográfica, y hoy es todo un edificio dedicado al cine, donde también ya tenemos productoras dentro del edificio, y eso es muy importante. Y hoy ya tenemos un cartel que dice que ahí está el ICAI, que todo el mundo puede llegar al ICAI, que todo el mundo puede entrar al ICAI. Y nuestra campaña tiene por hashtag, por el cine cubano, 65 ICAI, y justamente nada nos detiene, porque nada nos puede detener en esta misión de promocionar el cine, de hablar de cine. Y justamente, Randy, esta campaña también tiene, yo te decía que nos retomamos a la historia y a ese movimiento cinematográfico, pero también nos acercamos a estos nuevos tiempos y a estas nuevas maneras de comunicar. En este aniversario hemos programado muchísimas actividades que han estado sucediendo desde el mes de, bueno, desde diciembre que empezamos con el Festival de Cine a lanzar los hashtags, claro que sí, y después lanzamos la identidad de la campaña, y luego hemos ido haciendo una serie de acciones. Tuvimos también la visita de Alexandra Falla, la directora de Patrimonio Fílmico Colombiano, con la cual iniciamos la campaña. Y han sido varios meses de actividades que pretendemos extender durante todo el año, una vez que ya cumplamos el aniversario el próximo domingo 24 de marzo. También para la comunicación hemos hecho muchísimas actividades, y en estos días por la fiesta... ¿Qué 65 ese que tienes ahí en el pecho? Ay, bueno... Este 65 tiene una magia muy importante y es muy renovadora y muy juvenil. Nosotros estamos trabajando de conjunto con un equipo que se llama SUMAT, que son unos muchachos jóvenes, así como yo también, y como muchos cineastas que nos están acompañando en esta fiesta por el cine cubano. Cuando descargas una aplicación, que tenemos el link disponible en nuestro sitio web y en el Telegram de Cubacine, encuentras una aplicación que cada vez que veas un 65 como el que tengo acá, puedes ponerle la aplicación y te van a salir todos los carteles de las películas que estamos poniendo, spot. Te va a salir también además el cartel ganador del concurso de Cartelón, que también formó parte de nuestra campaña. Nos unimos junto con Cartelón y con Sara Vega y pudimos hacer un concurso para tener un cartel de la fiesta, y eso también lo van a encontrar aquí. Y esto es un ejercicio de la realidad aumentada, que es muy, muy juvenil y que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho también poder comentarlo, pero además vamos a estar comunicando esta fiesta por el cine cubano de manera intensiva, porque vamos a tener transmisiones en vivo por nuestras redes sociales de Cubacine, conectados también a la cadena Streaming Cuba a las 10 de la mañana. Con un espacio dialógico que está coordinado por Lola Calviño, que lleva por nombre Un Repaso con los Fundadores, un espacio que ha tenido muy buena aceptación ya desde hoy que lo iniciamos. La sala Héctor García Mesa casi no entraba a una persona más, porque justamente es ese espacio de poder conversar con aquellas personas que ya conocen mucho la historia del ICAI, y que además nos pueden también marcar la ruta de cómo continuar el trabajo. A las 3:30 también vamos a estar transmitiendo en vivo otro espacio dialógico de entrevistas que se llama Historias de Vida, que va más allá de los fundadores, sino también de todas aquellas personas que han estado vinculadas al movimiento cinematográfico cubano antes de estos años y también actualmente. Pero de 2 a 3 de la tarde vamos a estar teniendo a partir del lunes transmisiones en vivo por el Canal Caribe, que siempre nos apoya, y junto a la cadena Streaming Cuba y al Centro Multimedial y de Prensa Crear TV, una revista especial por esta fiesta del cine cubano, para que todo el mundo pueda conocer y tener detalles de lo que vamos a estar haciendo durante esta fiesta por el cine cubano. Pero si tú me dejas, yo sigo hablando aquí hasta que se acabe. Creo que es parte de eso. Me auxilié del folleto. Eso forma parte de la campaña. ¿No? Porque que tiene el lado de Alfredo, tiene otras cosas también creo muy significativas y muy bueno que también le pueda llegar al público. Está en PDF, me decías. Sí, está en PDF en el Telegram, pero además está disponible en las puertas de todos los cines y es gratis. El público lo puede recibir y llevárselo a su casa y tener con ellos también un pedazo de la fiesta por el cine cubano para siempre. ¿Y eso que tienes ahí, qué cosa es? Esto que tengo aquí es algo del cual nos sentimos también muy orgullosos de poder hacer, porque forma parte de la campaña también como una línea de mensaje, ese reconocimiento a todas aquellas personas que han trabajado en el cine, y no solamente a los cineastas, sino, como bien decía nuestro presidente, acomodadores, proyeccionistas, maquillistas, todo el equipo de producción, que a veces no hay esa oportunidad de poderle dar un reconocimiento, y en esta campaña hemos diseñado el sello 65 aniversario, que ayer entregamos los primeros en la inauguración, pero que
como bien decía al inicio de mi intervención, la idea es que podamos hacerlo extensivo a todo el país y que todos nuestros trabajadores puedan sentirse reconocidos y puedan sentir que el 65 es parte de ellos. Y esa más o menos es la idea y la línea de la campaña de comunicación, que sea de todos y que todos podamos sumarnos a ella y sentirnos identificados por el cine cubano. Bueno, pues yo sé que va a fortalecerse la actividad de comunicación en el ICAI por su presidente, por la labor, Daniela, que vas a hacer. Retomaremos, creo que también en ese camino, momentos importantes. A lo largo de estos 25 años de la Mesa Redonda no hubo festival de cine que no habláramos de él, casi todos en esta Mesa Redonda. Tuvimos la posibilidad de incluso estrenar pues algunos documentales, recuerdo el de Rebeca Chávez, recuerdo otros que estrenamos acá en la Mesa Redonda, y a Lola Calviño, entrañablemente, por supuesto la recordamos porque nos ayudó durante todo un año a mostrar aquí en el centenario de Santiago los momentos quizás más esplendorosos y también guardados y actualizados del noticiero ICAI latinoamericano. Todavía los que somos periodistas extrañamos, aspiramos a que no será igual, pero algo parecido a lo que Santiago Álvarez pudo hacer desde el cine, podamos seguirlo haciendo en estas nuevas etapas del cine cubano. Y ya que hablamos de comunicación, yo quiero recordar a dos grandes comunicadores que son parte también imprescindible de la historia del ICAI y de la historia del cine cubano de estos 65 años, Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Recordemos este momento cuando se fundaban instituciones que son hoy parte de la historia del cine, no solo de Cuba, sino de América Latina y el Caribe. La semana entrante, la fundación del nuevo cine latinoamericano va a recibir del Estado cubano una donación que nunca nos cansaremos de agradecer, tanto por su generosidad sin precedentes y su oportunidad, como la consagración personal que ha puesto en ella el cineasta menos conocido del mundo, Fidel Castro. Me refiero a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, preparada para formar profesionales de la América Latina, Asia y África con los recursos mejores de la técnica actual. La construcción de la sede está terminada a solo 8 meses de su iniciación. Los maestros de distintos países del mundo están nombrados, los estudiantes están escogidos y la mayoría de ellos están ya aquí con nosotros. Fernando Birri, el director de la escuela, que no se distingue por su sentido de la irrealidad, la definió hace poco ante el presidente argentino Raúl Alfonsín, sin que le temblara un músculo de su cara de santo, como la mejor escuela de cine y televisión de toda la historia del mundo. Entre 1952 y 1955, 4 de los que hoy estamos a bordo de este barco estudiábamos en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Julio García Espinosa, viceministro de Cultura para el Cine. Fernando Birri, gran papá del nuevo cine latinoamericano. Tomás Gutiérrez Alea, uno de sus orfebres notables, y yo, que entonces no quería nada más en esta vida que ser el director de cine que nunca fui. Ya desde entonces hablábamos casi tanto como hoy del cine que había que hacer en América Latina y de cómo había que hacerlo, y nuestros pensamientos estaban inspirados en el neorrealismo italiano, que es, como tendría que ser el nuestro, el cine con menos recursos y el más humano que se ha hecho jamás. Pero sobre todo, ya desde entonces teníamos conciencia de que el cine de América Latina, si en realidad quería ser, solo podía ser uno. El hecho de que esta tarde sigamos aquí, hablando de lo mismo como loquitos con el mismo tema después de 30 años, y que estén con nosotros hablando de lo mismo tantos latinoamericanos de todas partes y de generaciones distintas, quisiera señalarlo
como una prueba más del poder impositivo de una idea indestructible. Por aquellos días de Roma, viví mi única aventura en un equipo de dirección de cine. Fui escogido en la escuela como tercer asistente del director Alessandro Blasetti, y esto me causó una gran alegría, no tanto por mi progreso personal, como por la ocasión de conocer a la primera actriz de la película, que era Sofía Loren. Pero nunca la vi porque mi trabajo consistió durante más de un mes en sostener una cuerda en la esquina para que no pasaran los curiosos. Es con este título de buen servicio y no con los muchos y rimbombantes que tengo por mi oficio de novelista, como ahora me he atrevido a ser tan presidente en esta casa como nunca lo he sido en la mía, y hablar en nombre de tantas y tan meritorias gentes de cine. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes: se aceptan donaciones. Adelante. Bueno, de esa magia del Gabo y de ese surrealismo también hemos tenido en el cine cubano, que puede demostrar obras también en esa misma cuerda, porque bebimos también de esa experiencia, además de la del cine italiano, que está en las bases de los fundadores, también de esa riqueza del cine latinoamericano. Y por eso cuando se habla de este 65 aniversario del ICAI, hay que hablar de esa vocación nacional que decía Alfredo, pero también de esa vocación hacia el mundo que siempre ha tenido el cine cubano. Y por estos días se han estado haciendo homenajes, no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo, y han venido a Cuba muchos amigos a festejar el 65 aniversario del ICAI. Gladys, ¿cómo ha sido la celebración? Bueno, ya adelantaba Alexis algo que estaba pasando en Londres, pero sé que en otras capitales ha habido también homenajes al cine cubano, y hemos estado viviendo jornadas y viviremos jornadas también de homenaje de otras cinematografías al cine cubano. ¿Qué pudiéramos contarle a nuestros televidentes, radiovidentes e internautas hoy? Sí, bueno, buenas noches, y excelente la oportunidad para entender también al cine como ese espejo y esa ventana. Es decir, el cine es un espejo donde nos miramos, donde nos vemos, donde nos identificamos y reconstruimos, pero también es una ventana desde donde conocemos el mundo y desde donde en otras partes nos pueden conocer. Es algo esencial para también promover nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros valores. Y en este contexto del aniversario 65, volver sobre esa capacidad del cine es echar mano de aquello bueno que tenemos y de aquello bueno que somos. Con esta premisa hemos tratado de promover jornadas de promoción y de festejos en distintas partes del mundo, en dos sentidos. Un primer sentido orientado hacia nuestras sedes diplomáticas, desde donde se promuevan no solo exhibiciones y proyecciones cinematográficas de nuestros clásicos y de nuestras obras más contemporáneas, precisamente en esa suerte de promovernos, de enseñarnos cómo somos y de que podamos encontrarnos también en ese diálogo con el mundo. Nuestras embajadas como brazos de la cultura cubana en todos los países del mundo. Efectivamente. Y que de la misma manera también sea acompañada esa proyección cinematográfica con muestras de carteles cubanos de cine, que es una expresión artística íntimamente relacionada con la cinematografía, con el cine, que es una de las singularidades de nuestra industria y que recientemente fue reconocida como Memoria del Mundo por la UNESCO. Es decir, es una manera de llegar también desde la gráfica, desde esa capacidad multiplicadora del arte que tiene el cine en sí mismo, al ser poseedor y ser, digamos, plataforma también para la expresión de otras manifestaciones como la música, precisamente las artes visuales, la danza. Es decir, hay ejemplos múltiples de esa capacidad. Eso del séptimo arte no quiere decir que sea el último en la cola, al contrario, que recoge de todas las demás. Exactamente. Entonces, esas muestras también acompañan esas exhibiciones, que también son una mirada
de los creadores cubanos hacia el cine y desde el cine, no solo de las películas cubanas, sino también de las exhibiciones internacionales que tuvieron lugar y que se programaron en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado también existen una serie de festivales organizados desde las distintas campañas de solidaridad con Cuba. Me refiero, por ejemplo, a Cuba Cooperación de Francia o a la campaña de solidaridad con Cuba del Reino Unido, desde donde se han organizado festivales dedicados al 65 aniversario del ICAI. Esto permite no solo esa suerte de internacionalización del cine cubano, que ya tiene un recorrido, no es que estemos iniciando o pretendiendo que seamos nosotros los que comencemos ese recorrido. Sí, las películas cubanas efectivamente, en los festivales internacionales, tienen presencia. Pero lo estamos en esta oportunidad intencionando hacia el reconocimiento de la institución madre de esa producción, hacia la institución que ha permitido la consolidación del cine cubano y que es, digamos, poseedora de esa historia de nuestra cinematografía. Gladys, viviste la experiencia de Londres. ¿Cómo fue? ¿Qué significó ese ver a los londinenses, a los británicos, viendo cine cubano y viendo el cartel cubano? Bueno, es impresionante ver cómo las taquillas, es decir, en la actualidad los cines están, es decir, los públicos, las audiencias han cambiado mucho, y las audiencias de cine también. Y para mí resultó muy impresionante ver cómo todos los cines, es decir, las salas estaban sobrevendidas. Es decir, no hubo salas vacías, hubo incluso proyecciones, como fue el caso de Fresa y Chocolate, que hubo que proyectarlas al unísono en 2 salas de cine del mismo teatro, de la misma, el Garden Cinema, que fue donde tuvo lugar el Festival de Cine Cubano. El acercamiento del público, la capacidad de entender el humor cubano. Estamos hablando de que se proyectaron películas como La muerte de un burócrata, como De cierta manera de Sara Gómez. Es decir, son películas que uno pudiera pensar que pueden ser solo decodificadas, leídas desde una cultura nacional, y realmente no es así. Se confirma aquello que en lo local está lo global, lo que hay que, como decía Alfredo, hacer buen arte. No es joven ni es viejo, es simplemente bueno o malo. Y habló de eso, de la capacidad de conectar de nuestra creación con públicos diversos, incluso con otras lenguas, con otras culturas, y realmente fue impresionante, porque abre puertas no solo al conocimiento de nuestra realidad, que además acompañado de una explicación oportuna, también posiciona nuestra, digamos, situación creativa. Así, cómo nos afecta, por ejemplo, realidades como el bloqueo en la producción de cine, cómo nos afecta las condiciones regionales o geopolíticas a la hora de crear. Y entender también esas dinámicas desde el exterior ayuda no solo a generar un acercamiento consciente a la obra, sino también a la realidad de nuestro país. Y esa mirada que siempre ha tenido, esa vocación internacional del cine cubano, lleva también a que cada vez más, pues, muchas cinematografías del mundo vuelvan a exhibirse en La Habana. Y ya se ha ido haciendo común que el cine europeo, pero ahora vimos el cine dominicano. Es decir, cómo se ha ido retomando también esa labor activa del ICAI en ampliar la cultura cinematográfica de nuestro pueblo a través de esas posibilidades. Sí, a lo largo de todo el año hemos planificado una serie de muestras que nos acerca también a la cinematografía de esos países. Eso permite no solo una educación de los públicos nacionales, sino también el encuentro y la identificación, en el caso, por ejemplo, de muestras como la de cine dominicano o como la de cine mexicano, que está programada más adelante en el año. Recordemos que estamos hablando de que es un año del 65 aniversario, independientemente de que se celebre el día 24, es todo un año donde estamos organizando acciones en función de celebrar, de homenajear la creación del instituto. Uno también puede identificar las raíces cubanas dentro, es decir, la influencia cubana o la influencia de Cuba en las cinematografías de las regiones, de la región caribeña y latinoamericana. Estamos hablando de que muchos de los equipos de creación de esas películas han tenido su formación en Cuba, con lo cual ellos también festejan y celebran al ICAI y a su sistema de instituciones con sus propias obras. Y puedo hablar de que comenzamos con una semana de cine serbio, por ejemplo,
hemos tenido muestras de cine colombiano, la semana de cine, la muestra de cine dominicano, que también permite, y esta es otra de las áreas que estamos desarrollando desde las relaciones internacionales, que es la posibilidad de intercambiar experiencias de buenas prácticas relacionadas con las regulaciones de cine, relacionadas con la capacidad o con las posibilidades que tiene el cine de generar ingresos, de convertirse en una industria. Recordemos que el Instituto de Arte e Industria Cinematográfica, efectivamente, que es bueno señalar que eso habla de lo visionario que fueron nuestros fundadores, pues estamos hablando de que en tan temprana fecha como en 1959 ya entendían el proceso creativo del cine también desde su enfoque industrial, cosa que es muy revolucionaria. Y tenemos que asimilar las prácticas que hacen competitiva esta industria para precisamente que sea más prolija y que nos permita también de alguna manera reproducir y seguir haciendo cine. Y eso es lo que ha permitido también que se puedan rescatar nuestros mejores filmes con el trabajo de la Cinemateca, pero con Francia, por ejemplo, y que ha permitido que podamos seguir viendo todos los años cine británico, cine francés, que nuestra idea, esa idea de los fundadores, y que Fidel alentaba mucho, de que la cultura de Hollywood no fuera la que predominara en nuestra programación cinematográfica, sino que tuviéramos la capacidad de poder mirar a ese mundo del arte que se hace en buena parte del mundo, ¿no? Recuperar esos vasos comunicantes con institutos de cine del mundo, como por ejemplo lo hemos logrado con el Instituto de Cine Británico, con Arsenal Institute en Berlín, con el Instituto de Cine de México, por ejemplo, que son espacios a partir de cuyas conexiones con ellos podemos generar también procesos de aprendizaje, no solo productivos, no solo de distribución, sino también de preservación del patrimonio, que es otra de las líneas estratégicas del trabajo del ICAI, tener un acervo preservado, disponible, que podamos también promover en nuestro archivo, en nuestra memoria, en nuestro registro. El cine también tiene esa función de registro, de esa capacidad de contar la historia, de contar la realidad más cotidiana, y es un ejercicio de memoria necesario. Y en esa línea también las relaciones internacionales, en esa recuperación de los vínculos a partir de los cuales podemos generar proyectos para recuperar nuestro propio patrimonio, es otra de las líneas de trabajo que en este año se pretende consolidar. Bueno, pues mirar al mundo, pero mirarnos sobre todo espejos y ventanas, mismos, ¿no? Mirarnos nosotros mismos, y el cine es esa mirada, como decía Alexis, que nos permite todos los días repensarnos. Y cine es, por supuesto, el centro de la celebración de este festejo. Sobre qué veremos, qué podremos ver en estos días, estaremos hablando en breve en nuestra mesa redonda. Sigan con nosotros. He cambiado yo, ha cambiado la ciudad. Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. Bueno, recordar esos clásicos sin duda nos hace volver a pensar en cuánta riqueza tiene la cultura cubana en su cine. Y eso, por supuesto, imagino, Yanin, que estará en el centro de las celebraciones del aniversario. ¿Cuánto del cine clásico cubano veremos? ¿Cuánto del cine que se está haciendo ahora podremos ver en estos días? Muchísimas gracias, Randy, por la oportunidad. Voy a empezar con un dato que hasta a mí me sorprende, y es que vamos a tener exactamente 200 proyecciones en la fiesta por el cine cubano. Hoy empezábamos a hacer estadísticas, todo el equipo de trabajo, porque llevamos semanas trabajando en función de esto, y nos sorprendimos cuando recogimos 74 estrenos. ¿En estos tiempos? En estos tiempos, pero encontramos estrenos de maneras diferentes, porque vamos a tener 22 clásicos restaurados que se van a poner a disposición de todo el pueblo habanero y del resto del país. Estarán en el 23 y 12 en la capital, pero estarán también en esos paquetes de películas que se han enviado a todas las provincias y que cada una de las direcciones de cine ha programado de manera sistemática. También vamos a tener 20 cortos de los estudios de animación del ICAI, que están también en toda Cuba, pero que además tendrán un espacio especial a las 2 de la tarde en el Cine Riviera a partir de mañana.
A las 2 de la tarde todos los niños están invitados a recibir nuevos cortos de animación y además esos clásicos como el Pidio Valdés que tanto añoran los nuevos infantes. Sábado y domingo esta semana y de la próxima. Serán todos los días en el Riviera a las 2 de la tarde. Solamente en el caso de los fines de semana una proyección especial que va a suceder en el Pabellón Cuba. Pero el Riviera tendrá programación todos los días en ese horario para los niños. Todos los cines estarán abiertos 2, 5 y 7. 2 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche con una programación diferente. Tengo entendido que ahora mismo está viendo un estreno en el Cine Yara, ¿no? Ahora mismo está en Líneas Rojas en su premiere en el Cine Yara, que además tendrá un estreno nacional mañana a las 8 de la noche en el Riviera para todo el pueblo de la capital, los que estén por acá. Se pueden llenar una película que tuvo una aceptación increíble cuando se estrenó. La restauración del Cine Praga en Pinar del Río. Vivimos en una experiencia única. Niños, el cine donde iba de niños. Niños, adolescentes, no tan jóvenes, estaban erizados hasta el último minuto de ese filme. Y entonces ese filme estará a las 8 de la noche mañana en el Riviera. Pero además tenemos otros 3 largometrajes de ficción de estreno y de esos 3 tendremos 2 que son de producción independiente. Quería comentarte que estas 200 proyecciones están compuestas por materiales audiovisuales, ya sean cortos o largos, que vienen de producciones independientes, ganadores del Fondo de Fomento, que fue uno de los méritos grandes que tuvo ese decreto de 373 del 2019 a la fecha y que ha revolucionado la historia del cine en nuestro país. También están las coproducciones que ha tenido la Oficina de Atención a la Producción dentro del ICAI, además de las proyecciones independientes de esos colectivos de creación creados precisamente para que pudieran hacer sus producciones. Tenemos el proyecto Palomas, que ha cedido muchísimos de sus cortos relacionados con sus temas específicos a esta programación. Lisette y todo su equipo. Así es, un saludo desde acá. Tendremos 24 documentales en todas sus versiones y además cuartos cortos de ficción que serán estrenados también. Todas estas proyecciones serán de la siguiente manera. Los estrenos nacionales ocurrirán solamente en el Cine Riviera, 5 y 8 de la noche. El Cine Yara estará a las 2 de la tarde con las premier de estas películas, pero algo muy interesante y diferente. Y es que al 65 años del ICAI van a llegar el amor y el homenaje de todas las artes. Y eso lo empezamos a ver ayer, lo comentaba el presidente en su primera intervención, con ese espectáculo del Cancionero Cubano. A las 7 de la noche, cada noche del Yara estará precedida, protagonizada por un espectáculo que acompañará a esos clásicos restaurados. Tendremos puestas en escena totalmente diferentes, desde la música, el teatro, la literatura, van a homenajear en estos 65 años al cine cubano. Dice que papeles secundarios lo van a hacer con el teatro. Ayer, hay muchísimas sorpresas. Ayer, bueno, el teatro lírico de Holguín también siendo parte de ese homenaje al cine cubano. Tendremos a Ural Herrera al piano en vivo, tendremos el Ballet Nacional de Cuba, que nos va a ofrecer dentro de su programación en el Teatro Nacional uno de sus espectáculos, lo va a dedicar al 65 aniversario. Tendremos a Danza Contemporánea, al Ballet Español de Cuba, todos en el escenario, pero van a sincronizarnos con lo que está sucediendo en pantalla, bajo la dirección y tutela de Rolando Almirante, que ha tenido una gran tarea, y es mezclar todas estas artes, como el ajiaco cubano que identifica nuestra cultura, pero en estos momentos vamos a homenajear al cine. Que es parte también de la experiencia, yo creo que viene de lo que se hizo en este Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de diciembre, el primero que esta dirección asumió, y que entonces hablábamos, Alexis, de que teníamos que buscar una manera de que el cine cubano tuviera su fiesta no solo en diciembre, con el Festival de Cine Latinoamericano o con todo esto que se está haciendo ahora y que va a ser en todo el país. Cada provincia, me decía Janine, con sus características, con las circunstancias, también el tema energético entra dentro de esas características, ¿no? Nuestros cines provinciales van a abrir con un noticiero ICAI de esos 1000 y tantos restaurados y que nos recuerdan a
antiguas generaciones y nos dicen a nosotros íbamos al cine a ver un programa entero. Queremos volver a recordar esos tiempos. Vamos a abrir con un noticiero ICAI, vamos a tener un documental, vamos a tener largos de ficción, ya sean de los clásicos que hemos vivido desde la infancia, los que recordamos de nuestros padres, pero los nuevos también. El cine contemporáneo también estará en toda Cuba y en las comunidades. Hemos tenido imágenes muy tentativas de cómo la creatividad ha llegado a proyectos socioculturales y han tenido el cine como herramienta protagonista. En comunidades del oriente del país se han proyectado cosas interesantes. Bueno, son parte de esas también maneras de llevar al cine. Me decía mi hijo, tengo ganas de entrar a una sala de cine, tiene 9 años. Así es. Vive el cine a través de la televisión o a través de los videos, pero no entra a una sala de cine. Hay que llevar también a nuestros hijos al cine y yo creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo, Alexis. 65 años siempre es motivación. ¿Y esa motivación a dónde lleva al ICAI? Yo creo que cuando Yanin te decía que había 200 materiales audiovisuales que estábamos haciendo y solamente en La Habana serían 200 proyecciones, multiplícalo por todas las provincias del país. Ayer, por ejemplo, no había luz en buena parte de Pinar del Río y sin embargo en un triciclo eléctrico con una planta, con una sábana y un videoproyector, estábamos en una comunidad que te puedo decir se llama La Tirita. Vi tu foto en las redes. Al lado de la carretera. Y fíjate, están exhibiendo ahí Juan de los Muertos. Y entonces, si tú ves, por ejemplo, el anuncio que está llamando en Santiago de Cuba a que los niños vayan a desfilar vestidos de Pío Valdés y de todos los personajes animados, nada menos que por enramadas, o si ves también la invitación a que se haga en toda Cuba, te das cuenta que siempre se puede hacer más. Es decir, nosotros tenemos que desafiar esta circunstancia energética y cuando haya corriente eléctrica o no la haya una planta, lo tenemos que volver a hacer. Bueno, yo siempre me acuerdo de Por Primera Vez, aquel documental de Octavio Cortázar que es emblemático y que era cuando se llevaba el cine allá a la montaña y no había electricidad. Y mucha gente me dice que es que bueno, no tengo recursos. Bueno, pues ahí está Pinar del Río, lo acaba de probar, un cine Praga totalmente restaurado. Nosotros contando la cantidad de bombillos que nos hace falta para Marquesina, el que la hizo, imagínate, necesita 200 bombillos, saca la cuenta, ¿cuánto está el bombillo en la calle? Es decir, hay que encender la Marquesina, pero lo mismo llegar al Cobre, yo en Santiago de Cuba, y ver un cine cuidadito, restaurado, o ver el Rialto, por ejemplo, en plena capital, o saber que los tuneros van a estrenar su complejo de cine, nada menos que en Video Barça, la principal de proyección. Muy bonita sala la vi cuando estuve por Las Tunas. Gestionaron sus propios recursos. Es decir, yo creo que ese cine involucrado socialmente, participando, acompañando a su pueblo en esta epopeya, yo creo que es lo más esencial. Alguien me decía en redes sociales que si hubiera sido el presidente del ICAI, de lo que se iba a ocupar era desocupar el edificio, ¿no? De todo aquel que hace tareas burocráticas y que fuera a acompañar a los cineastas, a las comunidades, a cada una de estas circunstancias. Estamos tratando de invitar a proyectos a que tomen el edificio, a que, Rolly Peña tenga su productora Patria, José Luis Sánchez ponga en esta puerta que vamos a firmar la serie Maceo Gómez y Martí. Es decir, estamos invitando a reeditar la idea en la segunda planta del Grupo Experimentación Sonora en una nueva versión. Y comenzamos ya con Leonardo García esta semana. O sea, la trova tomando otra vez el ICAI. Claro, es decir, ¿cómo podemos volver a ser ese centro cultural que continuamente era de las artes? El cine como expresión de todas las artes. Cuando tú me preguntabas en las nuevas circunstancias cómo será, yo te puedo asegurar que tenemos muchas limitaciones materiales y sobre todo tenemos en compañeros con los que nos relacionamos muchas limitaciones mentales de cómo actuar en estas circunstancias. Y yo le decía ayer a esos fundadores, hay que volver de nuevo a ser creativos, hay que volver no solamente a ser resilientes, sino a pasar a la ofensiva, hay que replantearse continuamente bajo qué otras formas podemos producir cine. Y si yo no puedo, tú sí puedes, seas TCP, sea cooperativa, es decir, hay que regresar a la idea, lo digo con toda sinceridad, que el cineasta también se apoya en aquellos actores sociales que puedan respaldar ese ejercicio. Y yo te estoy hablando no solamente como Estado, estoy hablando del Estado convocando a todos a volver a esa mirada de que el cine en el municipio, el cine en el territorio, es el gran teatro, es el sitio donde van los niños. Tenemos que lograr esa mirada de recuperar esos espacios y tenemos que ir a la idea de que hay que proyectar cine, así como los pinareños, yo te contaba. Cuando se habla del ICAI de estos tiempos, es decir, ya no son las mismas circunstancias, no son los mismos recursos, no es la misma realidad. ¿Cuál es el papel del ICAI de hoy?
Yo creo que verlo así como la pantalla de esta jornada de programación. Te decía la vicepresidenta Denis, hay producción independiente, hay producción estatal, ¿no? Hay una mirada que puede incluso ser más allá de lo que nosotros mismos hemos patrocinado, pero hay un denominador común. Está en nuestros circuitos de estreno, es cine nacional, fue hecho por cubanos, ¿verdad? Con cubanos que estrenaron en su cine y con cubanos que creyeron en ese instituto que tiene que ser refundado, que tiene que contemporaneizar sus métodos de gestión. Hoy amanecimos en los estudios fílmicos Cubanacán discutiendo con sus trabajadores cómo vamos a echar a andar nuevamente, qué nuevas formas de organización, cómo podemos invitar nosotros también, por qué no, a una MIPYME de servicios a que nos preste esos servicios que no podemos nosotros en estas circunstancias, cómo vamos en cada momento a gestionar, como acabamos de hacer con el INDER, para empezar a soñar con hacer la película a Teófilo Stevenson. Claro, hay que hacerla. Como hicimos ayer con Patricia Villegas, presidente de Telesur, hablando de cómo vamos a terminar Tamayo, nada menos que el gran homenaje al cosmonauta cubano. Es decir, ¿cuántas alianzas más podemos hacer para hablar de la primera brigada médica nuestra, Argelia, con el MINSAT? ¿Cuántas puertas más podemos tocar, como estamos haciendo con la televisión cubana ahora mismo, que estamos rodando el camino a pesar de cada circunstancia que tenemos con el flujo bancario? Es decir, la televisión cubana, una productora independiente y el ICAI están filmando en Managua parte de la historia de la epopeya para llevar la historia a los jóvenes cubanos. Yo creo que esos son nuestros retos, nuestros desafíos. No quedarnos de ninguna manera amarrados a una circunstancia, sino estar dispuestos a superarla. Y como tú dices, con comunicación, ¿no? Con promoción, saliendo efectivamente de que la isla es el único terruño. Gladys no habló de Madrid, donde acabamos de hacer una gigantesca exposición de carteles cubanos de cine. En Italia la vi también. Viene la Semana de Cine Ruso el día 3 de abril, el 31 terminamos y comienza lo mejor del cine contemporáneo ruso y vamos a recibir una adoración del cine de oro, ¿no? Prácticamente de los estudios rusos. Es decir, no nos vamos a detener, nada nos detiene. ¿Y habrá Festival Nacional de Cine? Queremos que esta jornada de programación, esta fiesta, sea la semilla de ese Festival de Cine Cubano. Queremos que una vez al año se reconozca la mejor producción, el mejor guión, el mejor director. Queremos que toda esta jornada termine en el Premio Nacional de Cine Cubano, pero también que se reconozcan los oficios. Porque efectivamente el mejor maquillaje de una producción, ¿no? La mejor fotografía. Yo creo que es tiempo. Así lo hace la cinematografía de España, así lo hace la mexicana, así se hace en buena parte del mundo. Yo creo que nos corresponde. Tenemos que lograr ser, en resumen, yo hacía esa anécdota de Manuel Herrera, Randy, a un lado, una de las discusiones de estos días, que son discusiones apasionadísimas en el 9º piso del ICAI, y decía Manuel Herrera, nosotros éramos un movimiento. Yo creo que de eso se trata. Hay que volver a la idea de que somos un movimiento. Cuando se creó en aquel 5º piso, que era solo una parte del edificio, los que lo hicieron, Alfredo, Titón y todos los demás, no pensaron en cuál sería la trascendencia de aquella obra. Pensaron en que había que hacerlo y que había que hacer revolución todos los días, desde el arte, desde el cine. Y yo creo que ahí está también esa trascendencia que nos deja aquella fundación hace 65 años. ¿Cuánto más hay que hacer desde el cine cubano? Qué bueno que esta dirección del ICAI venga con todo ese empeño de seguir haciendo cine, seguir haciendo buen cine cubano y que sea un cine donde todos puedan participar y donde el ICAI pues tenga, por supuesto, un papel importante en estas circunstancias de nuestro país. El ICAI como la primera institución cultural de la revolución que sigue haciendo hoy revolución desde el arte cinematográfico. Y esa, por supuesto, esa celebración el domingo merecerá todos los homenajes, pero por supuesto que lo queremos para todo el año. Ya se convocó el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano para diciembre, que será aniversario cerrado, y estaremos de nuevo, por supuesto, acá en la mesa redonda hablando de eso, y se seguirá festejando en todos estos días, en todos los espacios del país, al cine cubano y esta historia de 65 años. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y como el cine es también nueva tecnología, nos vamos con las imágenes del día, porque hoy se ha clausurado la Convención y Feria Informática 2024. Las nuevas tecnologías también pues son parte imprescindible de esa revolución que tiene hoy el cine y toda la sociedad cubana en su conjunto. Imágenes del día. Buenas noches.